La niebla densa rodeaba la pequeña aldea alemana en la que Anneliese Michel había crecido. El aire estaba impregnado de un silencio pesado, como si la propia tierra estuviera conteniendo el aliento. Era el otoño de 1975, cuando comenzaron los primeros síntomas. Anneliese, una joven de 16 años, llevaba una vida tranquila, devota y religiosa. Su vida, sin embargo, pronto se sumergiría en la oscuridad de algo inexplicable, algo mucho más allá de cualquier enfermedad o trastorno conocido. Al principio, los episodios parecían aislados, casi triviales. Dolores de cabeza intensos y visiones fugaces que le recorrían la mente. Una sensación extraña de presencia, una presión imparable sobre su pecho, como si el aire mismo se volviera más denso a su alrededor. Los médicos al principio los consideraron síntomas normales de una adolescente, pero cuando su cuerpo comenzó a responder de manera extraña, la situación se desbordó. Los espasmos incontrolables, el gritar en voces que no eran suyas, las miradas vacías, eran algo que ningún diagnóstico parecía explicar. Anneliese comenzó a perder el control de sí misma. Se despertaba en medio de la noche, rodeada de las mismas sombras que la habían acechado en sus sueños. Se escuchaba murmullos, susurros, risas grotescas que no podían provenir de ningún ser humano. La joven, angustiada, empezó a sentirse como si una fuerza oscura la estuviera apoderando lentamente, como si algo maligno y antiguo estuviera tomando posesión de su alma. El dolor, la desesperación y la confusión la llevaron a buscar ayuda más allá de la medicina convencional. En ese entonces, Anneliese y su familia acudieron a los sacerdotes de la Iglesia Católica, buscando respuestas en su fe y en los rituales sagrados. Fue allí donde la oscuridad que acechaba a Anneliese se reveló completamente. Los sacerdotes, al principio, no comprendían lo que estaba ocurriendo. Pero cuando la joven, aparentemente sin control, comenzó a hablar en lenguas extrañas, a vomitar, a mostrar una fuerza sobrehumana que desbordaba cualquier explicación racional, se dieron cuenta de que ya no se trataba de una enfermedad, sino de algo mucho más siniestro. Fue en este punto cuando se acercó el primer exorcista. El padre Arnold Renz, un hombre devoto y experimentado, fue llamado a intervenir. Sin embargo, él no era el primero en enfrentarse a la oscuridad que consumía a Anneliese. Otros sacerdotes ya habían intentado rezar por ella, pero las manifestaciones de la joven empeoraban con cada intento. Ya no era solo una adolescente perturbada, era el campo de batalla de una lucha entre el bien y el mal. El padre Renz, consciente de lo que se enfrentaba, decidió realizar un exorcismo no con una única sesión, sino con varias, a lo largo de meses, cada una más aterradora que la anterior. El sonido de las oraciones y los gritos resonaban por toda la casa, mezclándose con los ecos de la desesperación de Anneliese. Cada vez que el sacerdote intentaba liberar su alma, algo oscuro y antiguo respondía, desafiante, burlón y cada vez más fuerte. Anneliese parecía transformarse ante los ojos de los testigos. Sus ojos, que antes habían sido tan vivaces, se volvían vidriosos, opacos, como si el alma de la joven hubiera sido reemplazada por algo ajeno. Los ataques de furia desmedida se volvían más violentos, sus manos retorcidas como si el propio cuerpo estuviera siendo deformado. La voz que salía de su garganta era como una carcajada demoníaca que no pertenecía a un ser humano. La joven comenzaba a hablar en idiomas desconocidos, algo que ni siquiera los sacerdotes podían comprender. El padre Renz, con la ayuda del padre Alt, un segundo sacerdote, continuaron luchando contra la oscuridad en el nombre de Dios, pero algo aún peor los esperaba. A medida que las semanas pasaban, Anneliese se volvía más irritable, menos humana. Había perdido todo el peso de su ser, dejando solo un esqueleto que parecía ser manejado por fuerzas que no podían controlarse. Su cuerpo, que antes era el de una joven alegre, ahora era un lienzo de desesperación y horror. La piel pálida, los ojos profundamente hundidos, la respiración agitada y los temblores constantes eran señales de que algo terrible se estaba apoderando de ella.
El exorcismo se convirtió en una rutina diaria para los sacerdotes. En las frías noches de otoño, el padre Renz y el padre Alt se encontraban en la casa de los Michel, rodeados de velas, rezando sin cesar, enfrentándose a la furia indescriptible que Anneliese desataba con cada sesión. Las oraciones eran profundas, resonaban como una batalla contra lo inerte, pero no parecía suficiente. La joven, que antes era dulce y confiada, se había transformado en algo completamente distinto, algo oscuro y monstruoso. Con cada palabra del exorcismo, con cada invocación al nombre de Dios, el cuerpo de Anneliese parecía resistir más, como si cada palabra de fe fuera una afrenta para las fuerzas que la poseían. Su cuerpo se retorcía con una fuerza sobrenatural, y su piel, ya demacrada, se agrietaba bajo la presión de las tensiones extremas. A menudo, las paredes de la casa parecían vibrar, como si algo de otro mundo estuviera luchando por salir de las entrañas de la tierra misma. Los sacerdotes comenzaron a notar algo extraño en la joven. Durante los exorcismos, ya no se trataba de gritos de agonía ni de una lucha interna, sino de una violencia palpable que parecía salir de sus entrañas. La voz de Anneliese ya no era suya. Su tono había cambiado. Se había vuelto un susurro bajo y gutural, como el de una criatura que habla desde la oscuridad misma. De su garganta brotaba un ruido que nunca podría haber sido de un ser humano. Una vibración profunda que resonaba como si el mismísimo infierno estuviera abriendo sus puertas. En una de las sesiones más intensas, los sacerdotes comenzaron a escuchar las palabras entrecortadas que Anneliese pronunciaba en un idioma arcaico. Aquello no podía ser casual. Mientras los dos sacerdotes luchaban contra la oscuridad con oraciones, la joven de 16 años parecía desafiar su fe. La risa se volvía cada vez más espeluznante, una risa que parecía provenir de algo mucho más antiguo, algo que no debía haber sido despertado. La atmósfera de la casa se volvía cada vez más pesada, cargada de una sensación de desesperanza que oprimía el aire. Era como si cada segundo que pasaba en ese lugar, el mal se volviera más real, más tangible. Anneliese ya no se comunicaba con sus padres. Ella no los reconocía, no los veía. Solo existía una mirada vacía y perdida, un agujero negro que succionaba toda la vida que antes había sido. Aquella niña ya no era la misma, como si su cuerpo fuera solo un cascarón vacío, habitado por algo mucho más malévolo. Incluso sus propios padres, aterrados, comenzaron a sentirse como si estuvieran observando a una extraña. Cada vez que intentaban acercarse a ella, era como si algo invisible les empujara, les impidiera tocarla. Una tarde, durante uno de los rituales, la oscuridad que dominaba a Anneliese se manifestó de forma tan violenta que el exorcismo dejó de ser solo una batalla de palabras. La joven comenzó a golpear su cabeza contra el suelo. Las manos convulsas trataban de desgarrar su rostro. Un grito espantoso llenó la habitación. Un grito que resonó en los huesos de todos los presentes, que los heló hasta los tuétanos. Era como si algo del inframundo se hubiera liberado, algo mucho más antiguo que la propia vida de Anneliese. Los sacerdotes no podían contener la pesadilla. En esa sesión, la lucha de los sacerdotes alcanzó un punto crítico. El padre Renz, sudoroso y exhausto, sentía como si su propia alma fuera arrastrada hacia el abismo. Ya no podía discernir si era Anneliese quien se debatía o si era la misma oscuridad la que lo estaba consumiendo. Las fuerzas invisibles que se oponían a la liberación de Anneliese parecían tomar forma, como si la misma oscuridad hubiera adquirido conciencia. Anneliese, en su estado demoníaco, comenzó a lanzar blasfemias que desafiarían la fe más firme. Su cuerpo se retorcía en ángulos imposibles, sus ojos ya no tenían pupilas, solo dos pozos oscuros llenos de terror. El padre Renz intentó con todas sus fuerzas pronunciar las últimas palabras de exorcismo, pero antes de que pudiera finalizar la invocación, la joven lanzó una mirada hacia él, una mirada tan profunda y llena de maldad que parecía ver dentro de su alma. «Estás perdido», dijo una voz, no de Anneliese, sino de algo mucho más siniestro. «La oscuridad está por encima de ti, no podrás salvarla».
Con esas palabras, el padre Renz sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Algo dentro de él temía que no fueran solo palabras. Algo en su interior le decía que lo que estaba ocurriendo en esa casa era mucho más que un simple exorcismo, mucho más que una batalla entre el bien y el mal. En ese momento, la presencia de la joven parecía dominarlo todo. Durante los días que siguieron, el exorcismo se intensificó. Ya no había días tranquilos, no había descanso. Anneliese estaba completamente sumida en su tormento, y los sacerdotes parecían cada vez más agotados, tanto física como espiritualmente. Los médicos, que al principio habían sugerido que Anneliese podría estar sufriendo de alguna enfermedad mental, no podían entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Nadie podía entender cómo, después de tantos días de sufrimiento, aún estaba viva. Nadie podía explicarlo, y en medio de esta tormenta, la casa de los Michel se convirtió en un lugar maldito, donde los ecos de gritos y blasfemias flotaban en el aire, y la línea entre la realidad y el infierno comenzaba a desdibujarse. El horror se había instalado completamente en la casa de los Michel. La casa, que antes era un hogar cálido, ahora parecía estar marcada por un mal indecible. En el aire flotaba una sensación constante de frío, una atmósfera enrarecida que no se disipaba ni siquiera con el paso de las horas. Los sacerdotes, agotados, continuaban su lucha incansable, pero cada vez era más evidente que las fuerzas que poseían a Anneliese estaban ganando terreno. El cansancio físico y espiritual los estaba desgastando, y con cada exorcismo, la joven parecía volverse más inhumana, más distante. Las sesiones comenzaron a extenderse, de horas a días completos, sin que la joven mostrara signos de liberación. Cada vez que el padre Renz y el padre Alt invocaban el nombre de Dios, algo respondía con una violencia aterradora. La joven, con su rostro deformado por la lucha interna, se retorcía y gritaba como una criatura poseída por una ira infinita. Sus gritos eran tan penetrantes que parecían atravesar los muros, resonando en las profundidades del hogar con una fuerza que desbordaba la razón. Una noche, en particular, el mal que se apoderaba de Anneliese mostró su rostro más aterrador. Durante el exorcismo, la joven se levantó del suelo flotando en el aire, completamente suspendida, sin el más mínimo signo de agotamiento, como si no fuera más que un títere en las manos de un demonio invisible. La atmósfera se volvió pesada, casi irrespirable, como si la misma casa estuviera siendo arrastrada hacia el abismo. Los sacerdotes, temblando pero sin dejar de rezar, sentían que cada palabra de su exorcismo era una lucha por sus propias almas. La joven, con la mirada vacía, comenzó a hablar, pero ya no era ella quien hablaba. La voz que salía de su garganta era un eco distorsionado, profundo y gutural que sacudía los cimientos de la habitación. «No saldré, nunca saldré», dijo cada palabra arrastrada como si viniera de un pozo sin fin. «La oscuridad me ha tomado, ya no eres nada. Todos están condenados». La habitación, ya de por sí sombría, parecía oscurecerse aún más con cada palabra que salía de su boca, como si el mismísimo mal se hubiera infiltrado en el aire mismo. El padre Renz, que ya comenzaba a dudar de la posibilidad de salvarla, sintió un frío indescriptible recorrer su espalda. En ese momento, sintió que no solo la vida de Anneliese estaba en juego, sino que él también estaba siendo arrastrado a un abismo que no podría escapar. La oscuridad no solo estaba atacando a la joven, sino que se estaba extendiendo como un veneno, consumiendo todo a su paso. El cuerpo de Anneliese, antes demacrado y debilitado, ahora parecía una marioneta controlada por fuerzas de otro mundo. Su piel era casi translúcida, y sus ojos, que antes eran humanos, se habían transformado en dos abismos profundos, en los que no había rastro de vida. Su lengua, que había estado presa de la posesión, empezó a moverla de manera extraña, como si un ser ajeno al cuerpo de la joven estuviera tomando el control total de ella. En la penumbra, los sacerdotes luchaban por mantener la fe, por no caer en el mismo abismo en el que estaba atrapada Anneliese. Sin embargo, no podían evitar la sensación de que el mal que enfrentaban
no era algo que se pudiera derrotar con oraciones. La oscuridad parecía burlarse de ellos, como si disfrutara de cada momento de su desesperación. Los gritos de Anneliese se intensificaron. Cada vez que el sacerdote intentaba acercarse para continuar el exorcismo, la joven lanzaba una fuerza sobrehumana, derribándolo al suelo. La batalla había dejado de ser espiritual y se había convertido en una lucha física entre los sacerdotes y las fuerzas demoníacas que se habían apoderado de la joven. Los ojos de Anneliese, en su agonía, buscaban a sus padres, pero ellos, como espectadores impotentes de la tortura de su hija, ya no la reconocían. Solo veían un ser extraño, algo irreconocible, una máscara de lo que había sido su hija. A pesar de todo el sufrimiento que estaba experimentando, Anneliese parecía cada vez más vacía, como si su alma estuviera siendo desgarrada lentamente, dejándola completamente vulnerable. Los sacerdotes, agotados, empezaron a comprender que el mal no solo quería apoderarse de su cuerpo, sino de su esencia misma. La joven ya no era una víctima. Su alma había sido tomada y se encontraba atrapada, como un prisionero en su propio cuerpo. Y mientras luchaban por expulsar la oscuridad, algo se había perdido irremediablemente. Durante una de las sesiones finales, Anneliese, con su cuerpo prácticamente irreconocible, sus ojos completamente vacíos y su respiración errática, susurró con voz ronca: «Ya no queda nada, ni luz ni esperanza». Sus palabras fueron un susurro bajo, como si la joven hubiera desaparecido por completo y solo quedara una carcajada demoníaca en su lugar. Fue en ese momento cuando los sacerdotes comprendieron que algo peor que el mal físico estaba ocurriendo. Anneliese, la niña que había sido su hija, ya no estaba allí. En ese último exorcismo, mientras las horas se deslizaban entre rezos y desesperación, la joven, que apenas tenía fuerzas para mantenerse consciente, cayó al suelo con un ruido sordo. Su cuerpo ya no se movía, ya no respiraba. El horror de la situación llegó al clímax cuando los sacerdotes, al comprobar su pulso, se dieron cuenta de lo que temían. Anneliese Michel había muerto. Pero, ¿había muerto realmente? ¿Había sido liberada o había sucumbido al mal? Nadie lo sabía con certeza. La muerte de Anneliese Michel fue un evento que estremeció a toda la comunidad. La joven había sido arrastrada por una fuerza más allá de la comprensión humana, y su cuerpo, ahora sin vida, se convirtió en un testimonio mudo de lo que había ocurrido en esas sombrías noches. Nadie sabía si la joven había sido liberada de su sufrimiento o si simplemente el mal la había reclamado para siempre. La casa de los Michel, que había sido escenario de tanto horror, permaneció cerrada, vacía, como si la misma oscuridad que había acechado a Anneliese la hubiera dejado marcada para siempre. Cuando los sacerdotes descubrieron que Anneliese ya no respiraba, el aire se llenó de una angustia indescriptible. El padre Renz y el padre Alt, ambos agotados física y espiritualmente, comprendieron la gravedad de lo que había sucedido. Sabían que la batalla no había terminado. Sabían que el mal que habían enfrentado no se desvanecería tan fácilmente. Aunque la joven había muerto, la lucha que habían vivido con ella no quedaba resuelta. La autopsia realizada a Anneliese reveló un cuerpo demacrado, marcado por el abuso físico sufrido durante los exorcismos. Sus huesos estaban rotos, sus músculos desgarrados. Su salud, que se había visto deteriorada por las semanas de tormento, había llevado a su cuerpo a un estado casi irreconocible. Los informes médicos describieron su muerte como el resultado de una combinación de desnutrición extrema y el agotamiento físico y psicológico. Pero nadie podía comprender completamente la magnitud del sufrimiento al que había sido sometida. El caso de Anneliese Michel, conocido más tarde como el exorcismo de Emily Rose, se convirtió en un tema de controversia mundial. La Iglesia, que había permitido la intervención de los sacerdotes, enfrentó una feroz crítica. La pregunta más persistente ¿era Anneliese víctima de una posesión demoníaca o simplemente padecía de un trastorno mental que no fue diagnosticado a tiempo?
Los testimonios de los sacerdotes fueron escuchados, pero muchos consideraron que el exorcismo había sido llevado a cabo de manera imprudente, sin el adecuado apoyo médico. Los padres de Anneliese, al igual que los sacerdotes involucrados, fueron arrestados y acusados de homicidio involuntario. Se alegó que la muerte de la joven fue el resultado de la negligencia y la falta de atención médica durante las semanas de exorcismos. La controversia sacudió a la sociedad y el juicio se convirtió en un espectáculo mediático que dividió a la opinión pública. Algunos defendían la fe y la decisión de los sacerdotes, mientras que otros condenaban el hecho de que se hubiera permitido que la joven sufriera tanto sin buscar una intervención médica adecuada. Mientras tanto, el lugar donde Anneliese había vivido y sufrido se convirtió en una especie de santuario oscuro, un lugar al que las personas comenzaron a acudir, atraídas por las leyendas del exorcismo y los horrores que se habían desatado en esas paredes. Algunos decían haber sentido la presencia de la joven, otros afirmaban escuchar susurros extraños en la oscuridad. La casa, como si estuviera marcada por una maldición eterna, no tardó mucho en ser abandonada por los curiosos, ya que todos parecían percibir la sensación de que algo de aquel mal había permanecido en el aire. Los sacerdotes, que habían dedicado sus vidas a la fe y al servicio de Dios, nunca pudieron liberarse de las imágenes de Anneliese. El padre Renz, particularmente, quedó profundamente afectado por la experiencia. Aunque su fe en Dios se mantuvo intacta, no pudo evitar la sensación de que había algo que no había comprendido en aquella lucha. No podía dejar de preguntarse si había hecho lo suficiente, si las oraciones fueron suficientes, o si, de alguna manera, algo había quedado sin resolver. Los últimos días de vida de Anneliese se volvieron una pesadilla en su mente y en la mente de aquellos que fueron testigos del exorcismo. El horror de escuchar a una joven, una niña en su esencia, ser consumida por algo mucho más oscuro que ellos mismos, les dejó una marca imborrable. Aún hoy, muchos de los que estuvieron presentes no pueden hablar del asunto sin ser invadidos por una sensación de incomodidad. Algunos aseguran que todavía pueden oír sus gritos, escuchar su llanto, aunque ya no haya nada más que un recuerdo. La historia de Anneliese Michel, del exorcismo que consumió su vida, continúa siendo un tema de debate y reflexión. Su caso dejó una marca indeleble en la historia de la Iglesia y en la percepción popular del mal y lo sobrenatural. ¿Fue un caso de posesión demoníaca o un simple trastorno mental mal interpretado? ¿Fue el mal un ente ajeno a la joven o simplemente una manifestación de su sufrimiento extremo? Lo que es indiscutible es que, en la lucha entre la luz y la oscuridad, Anneliese Michel perdió. Y mientras la sociedad sigue buscando respuestas, muchos se preguntan si algo de lo que ocurrió en esa casa sigue acechando en las sombras, esperando a que alguien más se cruce en su camino. La historia del exorcismo de Anneliese Michel, aunque aparentemente concluida, se convirtió en una advertencia. Las fronteras entre el bien y el mal no siempre son tan claras, y la oscuridad, a veces, no tiene rostro ni nombre, solo un vacío insondable que consume todo lo que toca. Aunque la tragedia de Anneliese Michel terminó en la fría autopsia y en un juicio que dividió a la sociedad, la oscuridad que se desató esa noche no desapareció. El exorcismo de Emily Rose, como muchos lo conocen, se transformó en una leyenda, pero no en una leyenda que el tiempo pudiera borrar fácilmente. El caso fue tan espantoso, tan imborrable, que se convirtió en uno de los ejemplos más aterradores de lo que podría ocurrir cuando los límites entre lo divino y lo demoníaco se desdibujan. Años después de la muerte de Anneliese, los ecos de sus gritos seguían resonando en los pasillos de la iglesia, en las mentes de los que la habían conocido y en los relatos que se tejían sobre la tragedia. Las imágenes del exorcismo, de su cuerpo torturado, su mirada vacía, su risa demoníaca, se convirtieron en una pesadilla recurrente para aquellos que, de alguna forma, estaban relacionados con el caso. La historia, como todas las leyendas que nacen del sufrimiento, creció. A medida que el caso se difundió por todo el mundo, adquirió una capa más densa de misterio, dudas y miedos.
las teorías sobre lo que realmente ocurrió durante el exorcismo de Anneliese Michel comenzaron a multiplicarse. Los partidarios del caso demoníaco decían que la joven había sido víctima de un mal ancestral que no se podía controlar. Algunos aseguraban que el mal que ella enfrentó nunca había sido completamente erradicado y que la joven, al ser consumida por el demonio, había dejado una puerta abierta a las fuerzas oscuras. Por otro lado, la psique humana, siempre en busca de respuestas, comenzó a especular sobre las condiciones psicológicas que llevaron a Anneliese a este punto. La ansiedad, los trastornos mentales no diagnosticados y la presión de una vida religiosa extremadamente estricta fueron factores que muchos señalaron como los verdaderos culpables. Para algunos, el exorcismo fue el verdadero mal, un intento de solucionar algo que podría haberse tratado con tratamiento médico. Sin embargo, lo que se mantuvo inquebrantable en la mente de muchos fue el sentido de que algo extraño, algo inexplicable, ocurrió en la casa de los Michel. Las historias de testigos, los relatos escalofriantes de los sacerdotes y las versiones de los padres de la joven dejaban un vacío que no podía ser llenado. Era imposible desechar la sensación de que algo mucho más allá de la comprensión humana había estado presente, algo tan oscuro que ni las oraciones más fervientes pudieron erradicar. La Iglesia, que se vio envuelta en una tormenta de controversia y críticas, también se vio obligada a confrontar lo que había sucedido. Aunque se defendieron a través de declaraciones oficiales, la verdad seguía siendo esquiva, oculta en las sombras de los templos, susurrada entre las paredes de las celdas de los exorcistas. Nadie podía responder con certeza si lo que había sucedido en la casa de los Michel era un verdadero exorcismo, o si, como algunos lo afirmaron, fue un desastre provocado por la fe ciega y la desesperación. Los sacerdotes involucrados, que fueron condenados por la muerte de Anneliese Michel, pasaron años con el peso de la culpa sobre sus hombros. Aunque sus intenciones habían sido buenas, ellos mismos se convirtieron en víctimas de una lucha que fue más allá de sus habilidades, y la sombra de ese pecado nunca los dejó en paz. A pesar de que muchos defendieron su acción, afirmando que habían hecho lo mejor que pudieron para salvar a Anneliese, las cicatrices psicológicas quedaron grabadas en ellos, como en aquellos que fueron testigos de la posesión. Por otro lado, el caso continuó siendo objeto de estudio en los círculos espirituales y académicos. Psicólogos, teólogos y estudiosos del fenómeno paranormal se sintieron atraídos por la historia, tratando de entender cómo una joven, aparentemente sana, pudo haber sido consumida por un mal tan abrumador. Algunos lo consideraron un caso de psicosis religiosa exacerbada por la presión social y la fe, mientras que otros nunca dudaron de que el mal verdadero, el demoníaco, se había manifestado de manera tangible. Los años pasaron, pero el caso de Anneliese Michel siguió siendo un tema recurrente en las discusiones sobre lo sobrenatural. Fue llevada a la pantalla grande en películas que se inspiraron en su historia, como El exorcismo de Emily Rose, donde los detalles del caso fueron representados a través de la lente del cine, imbuyendo la tragedia con un aura de terror que la hizo aún más perdurable. La película, aunque dramatizada, logró transmitir la angustia de la joven y la lucha de los sacerdotes, además de dejar en el espectador la inquietante duda de si lo que se representaba en la pantalla era posible o si, simplemente, era una obra de ficción muy bien hecha. La pregunta que queda en el aire después de todo lo que ocurrió es si el mal realmente fue derrotado o si simplemente quedó escondido en las sombras, esperando a que alguien más se cruce en su camino. La historia de Anneliese Michel no es solo un caso aislado de posesión, sino un testimonio del temor humano a lo desconocido, un recordatorio de que las fronteras entre lo natural y lo sobrenatural no siempre son claras, y que el verdadero horror a veces no es lo que vemos, sino lo que no podemos entender. A medida que el tiempo pasa, la figura de Anneliese se convierte en un símbolo de la lucha entre la luz y la oscuridad, una advertencia eterna de que hay fuerzas que acechan en las sombras, esperando el momento adecuado para revelar su presencia. Su historia sigue viva, como el eco de sus gritos,
resonando a través de los años, recordándonos que el mal, aunque pueda estar silenciado por un tiempo, siempre encuentra la manera de regresar. A medida que las décadas avanzaban, el caso de Anneliese Michel se convirtió en una de las historias más perturbadoras y debatidas en la historia moderna de la Iglesia Católica y el fenómeno paranormal. Aunque su caso fue abordado con rigor judicial y científico, la sombra de la duda seguía envolviendo la verdad de lo que realmente ocurrió. Muchos continúan cuestionándose si Anneliese fue víctima de una posesión demoníaca genuina o si simplemente sufrió un trastorno mental grave, exacerbado por la presión de una comunidad devota que no logró ver los signos de su sufrimiento. Sin embargo, independientemente de las explicaciones, algo permaneció intacto: el profundo sentimiento de horror que sigue siendo despertado cada vez que se menciona su nombre. La historia de Anneliese Michel, ahora convertida en leyenda, sigue siendo un símbolo de la lucha eterna entre lo humano y lo sobrenatural, entre la luz y la oscuridad, y de las profundidades más oscuras a las que puede llegar el sufrimiento humano. Con el paso de los años, muchos de los que estuvieron involucrados en el caso nunca pudieron dejarlo atrás. Los sacerdotes que intentaron exorcizar a Anneliese, que la vieron desmoronarse y transformarse en algo irreconocible, vivieron con la sombra de sus fracasos. El padre Renz, particularmente, se enfrentó a un dilema moral que jamás podría resolver. ¿Había hecho lo suficiente para salvar a Anneliese? ¿Había hecho lo correcto al seguir adelante con los exorcismos, a pesar de las señales claras de que la joven estaba siendo destruida por algo mucho más allá de lo comprensible? Años después, en entrevistas y testimonios, Renz no pudo evitar admitir que el peso de la tragedia lo acompañaba, y la pregunta de si realmente había salvado a la joven seguía siendo su cruz. Los padres de Anneliese, por otro lado, también tuvieron que enfrentar una existencia llena de arrepentimiento. Si bien en su mente la fe les había dictado cómo actuar, no pudieron evitar sentir que, de alguna manera, habían fallado a su hija. Ellos, como los sacerdotes, estuvieron atrapados en una red de creencias que les hizo mirar hacia el mal como algo tangible, algo que podía ser vencido con oración. Pero a medida que el juicio avanzaba y las pruebas revelaban la condición física y psicológica de Anneliese, la verdad se convirtió en algo aún más sombrío. Ella había sufrido, y nadie había visto el daño que le causaban los exorcismos hasta que fue demasiado tarde. El legado de Anneliese Michel no solo se limitó a la condena pública, sino que se extendió al ámbito religioso, psicológico y social. La historia del exorcismo de Emily Rose, basada en los eventos reales, llegó a las pantallas de cine, lo que trajo consigo una nueva ola de fascinación y temor. A través de la película, el caso fue presentado de manera que mezclaba los aspectos más oscuros de la religión, el sufrimiento humano y lo sobrenatural, haciendo que las nuevas generaciones se interesaran por el fenómeno de las posesiones demoníacas. El terror que suscita su historia tiene un propósito que va más allá del simple miedo. Este relato no es solo un caso más de lo inexplicable, sino una advertencia sobre los peligros de mezclar fe ciega y desesperación. En las sombras de la historia de Anneliese Michel yace la lección amarga de que la espiritualidad, si no se maneja con prudencia, puede llevar a un sufrimiento indescriptible. Mientras más se aferraba a su fe, más profunda se volvía la oscuridad que la devoraba. Hoy, casi 5 décadas después de la muerte de Anneliese, el caso sigue siendo estudiado y debatido. Muchos continúan buscando respuestas, y la historia sigue inspirando teorías sobre lo paranormal, la posesión y la lucha interna entre la luz y la oscuridad. Los más escépticos insisten en que el caso fue el resultado de una enfermedad mental severa que pudo haberse evitado con el tratamiento adecuado. Por otro lado, los devotos de la fe siguen viendo en este caso la evidencia de la existencia de fuerzas oscuras que, más allá de la razón, se manifiestan en los momentos más insospechados. Lo que sigue siendo innegable es que, como una sombra que nunca se disipa, el caso de Anneliese Michel resuena con fuerza en la cultura popular. Cada nuevo relato de posesión, cada película, cada conversación sobre lo paranormal hace referencia al tormento de esa joven que, sin saberlo,
se convirtió en el símbolo de la lucha más aterradora, la lucha por el alma. El mal que acechó a Anneliese Michel no se limitó solo a ella. Aunque su cuerpo descansó al final, el miedo y la curiosidad que generó su historia continúan alimentando el interés por lo inexplicable. ¿Realmente existieron los demonios que la poseyeron o fue un producto del miedo humano proyectado sobre una joven vulnerable? En la incertidumbre reside el verdadero terror, porque en última instancia, el mal, sea sobrenatural o simplemente humano, siempre logra dejar su huella, y las huellas que Anneliese dejó siguen siendo profundamente visibles. La historia de Anneliese Michel es la historia de un alma atrapada entre dos mundos, entre el dolor humano y la furia demoníaca. Un alma que, al final, fue desgarrada y convertida en un recordatorio eterno de que, a veces, la línea entre la fe y la desesperación es peligrosamente fina.